Jesucristo, roca eterna. Salmo 75, verso 1 nos dice la palabra de Dios así: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Amén. Los Salmos 74 al 78, bajo la autoría de Asaf, nos guía a través del proceso a encontrar a Dios en medio de la adversidad. Comienza con el lamento ante la crisis y la aparente ausencia divina, para luego elevar nuestra mirada a la soberanía de Dios como juez, protector de su pueblo y pastor fiel. Es un recorrido espiritual que nos enseña a transformar la duda y el olvido en una memoria activa de las maravillas de Dios, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, la fidelidad del Señor hacia los humildes permanece inalterable. Amén. Alabado sea Dios. El Salmo 74 es un lamento profundo, atribuido a Asaf, que refleja la angustia de Israel ante la destrucción del santuario y la aparente ausencia de la intervención divina. Dice el verso 1: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Amén. Usa el término desechado, que implica un rechazo profundo, y la mención de las ovejas de tu prado establece la relación del pacto. Acuérdate de tu congregación, verso 2. La petición no es un mérito humano, sino la redención pasada y el monte Sión, el lugar de la morada de Dios. Dirige tus pasos a las desolaciones eternas, verso 3. Se pide a Dios que visite el lugar donde el enemigo ha profanado el santuario. Se describe con detalle cómo el enemigo ha destruido el centro de la adoración. Han ungido tus enemigos en medio de tu asamblea. Verso 4, amén. Compara a los invasores con hachas que destruyen el templo. Versos 5 y 6. La destrucción es total y deliberada. Han puesto fuego a tu santuario. Verso 7. No vemos nuestras señales. No hay más profeta. Amén. Verso 9. Este es el punto crítico del dolor. No es solamente la destrucción material, sino la falta de una palabra revelada de Dios que explique o detenga el juicio. ¿Hasta cuándo Dios ha de afrentar el angustiador? Amén. Verso 10. Reconoce que la demora de Dios es en sí misma una prueba de fe. El salmista cambia el tono hacia una afirmación de fe. Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Amén. Verso 12. Dios dividió el mar, quebró las cabezas de los monstruos. Verso 13. Abrió fuentes y ríos. Verso 15. Y estableció el sol, la luna y las estaciones. Versos 16 y 17. Amén. El Salmo termina no con una solución inmediata, sino con un recordatorio de pacto y una petición de vindicación. Dice el verso 20: Mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Amén. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. Amén. Verso 22. El argumento central es que el pueblo no pide ser salvado solo para su bienestar, sino para que la afrenta contra el nombre de Dios sea borrada. No olvides la voz de tus enemigos. Verso 23. El salmista presenta el alboroto de los enemigos como un testimonio de su maldad, esperando que Dios actúe conforme a su justicia. Amén. El Salmo 75 es un himno de acción de gracias y una declaración de la soberanía de Dios como juez justo que interviene en tiempo señalado. Dice el verso 1: Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Amén. La repetición enfatiza la profundidad del agradecimiento. La expresión cercano está tu nombre es una declaración teológica fundamental. Dios no está distante, Él se ha revelado en medio de su pueblo. Dice el verso 2: Cuando yo tomé el tiempo determinado, yo juzgaré rectamente. Amén. La justicia divina no depende de las circunstancias humanas, sino de su decreto inalterable. Verso 3: Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Amén. Mientras el mundo vacila bajo el pecado y la injusticia, es la palabra de Dios la que mantiene el orden. No os jactéis, no habléis con cerviz erguida,
versículos 4 y 5. Esto simboliza la altivez del hombre que se cree dueño de su destino. Dice el verso 6, porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Amén. El éxito, la posición, no provienen de las estrategias humanas o de la geografía, sino de la voluntad soberana de Dios. Nos dice el versículo 7, mas Dios es juez, a uno humilla y a otro enaltece. Amén. Esta es la base de la confianza del creyente. El destino está en las manos de aquel que conoce los corazones. Porque el cáliz hay en la mano de Jehová. Ciertamente beberán y lo sorberán todos los impíos de la tierra. Amén. Verso 8. El cáliz es una metáfora bíblica del juicio divino y la retribución. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Verso 9. Ante el juicio de Dios, la respuesta correcta del creyente es el testimonio y la adoración constante. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poderío del justo será ensalzado. Amén. Verso 10. El salmista, alineándose con la justicia divina, afirma que el resultado final del gobierno de Dios es la victoria de la rectitud sobre la maldad. El cuerno de los impíos es cortado, mientras que el del justo es exaltado, confirmando la victoria de la voluntad de Dios. Amén. El Salmo 76 es un canto de triunfo que celebra la intervención directa de Dios a favor de su pueblo. Es un recordatorio de que ante la crisis o el asedio, Dios es el único refugio verdadero. Comienza estableciendo la identidad de Dios. Él es conocido en Judá e Israel, verso 1. Pero su morada física es el centro donde Él despliega su poder. Al mencionar Salem, verso 2, la antigua Jerusalén, que significa paz, se contrasta a la paz que Dios establece frente a la guerra de las naciones. La frase quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y la guerra, verso 3, nos enseña que el poder militar humano, por lo más avanzado que sea, es impotente ante la voluntad de Jehová. Dios es descrito como más espléndido que los grandes imperios, montes de casa, verso 4. Los fuertes del corazón son despojados de su fuerza y caen en un sueño del que no despiertan, versos 5 y 6. Esta es una advertencia contra la autosuficiencia. El ser humano, aunque se sienta invencible, es frágil ante el aliento de Dios. Dice el verso 7, tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se despierte tu ira? Amén. Es crucial notar que el juicio de Dios, aunque es aterrador para los impíos, tiene un propósito positivo para salvar a todos los humildes de la tierra. Verso 9. El juicio divino no es solo castigo, es la herramienta de Dios para restaurar la justicia. La ira del hombre te alabará. Verso 10. Esta es una verdad profunda. Incluso cuando los hombres se rebelan contra Dios, sus acciones terminan siendo controladas y utilizadas por Él para manifestar su justicia. Amén. El Salmo 77, escrito por Asaf, es una profunda lección sobre la lucha entre la angustia humana y la memoria de las obras de Dios. Representa el proceso espiritual de pasar del lamento personal a la meditación sobre la fidelidad de Dios. Dice el verso 1. Mi voz se alza a Dios y Él me escuchará. Amén. A pesar del dolor, el salmista mantiene la determinación de orar. En el día de mi angustia busqué al Señor. Amén. Verso 2. Experimenta un desmayo espiritual. El dolor físico y emocional es tan intenso que incluso el consuelo le parece rechazado. Los versos 3 al 6 describen un estado de insomnio y turbación. Medita en la noche, pero lo hace comparando su presente desolador con los tiempos pasados y los años de los siglos. La melancolía surge cuando el presente no parece reflejar la gloria que alguna vez se conoció. Amén. La interrogante ante el silencio, verso 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Es un cuestionamiento humano válido, nacido de la percepción de que Dios ha cambiado o ha olvidado su misericordia. Dicen los versos 8 y 9. Reflejan cómo el sufrimiento intenso puede nublar la visión de las promesas de Dios, haciendo que el creyente sienta que la gracia ha sido retirada y toma una decisión fundamental:
Deja de mirar su dolor y comienza a mirar la historia. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Amén. Verso 11. La fe no depende de las emociones, sino de recordar lo que Dios ya hizo. Oh Dios, santo es tu camino. Verso 13. Al meditar en las obras de Dios, el salmista recupera su perspectiva. Dios es un Dios que hace prodigio y que ha demostrado su poder redimiendo a su pueblo, específicamente en el rescate de los hijos de Jacob y de José. Verso 15. El Salmo cierra con una descripción poética y majestuosa del poder de Dios, centrándose en el evento del Éxodo. Las aguas vieron a Dios y tuvieron temor. Las profundidades se estremecieron. Verso 16. El universo entero reconoce la soberanía de aquel que guía a su pueblo. Los truenos, los relámpagos y los terremotos. Versos 17 y 18. Cierra el verso 20 con una expresión poderosa. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Amén. A pesar del silencio y del sufrimiento, Dios nunca dejó de pastorear a su pueblo. Amén. El Salmo 78 es uno de los salmos más significativos del Salterio. Es didáctico e histórico que funciona como una lección de memoria. Asaf asume el rol de maestro para narrar la historia de Israel desde el Éxodo hasta la elección de David, con el fin de advertir a las generaciones venideras sobre la desobediencia y resaltar la fidelidad persistente de Dios. Comienza llamando a escuchar su ley y sus dichos. Verso 1. La fe cristiana no es privada, tiene una dimensión comunitaria y generacional. Dice el verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Amén. El propósito de relatar las obras de Dios es que la generación venidera no sea como sus padres, rebelde y contumaz. Verso 8. La historia bíblica sirve como un espejo para poner en Dios su esperanza. A pesar de haber presenciado las señales de Dios, los hijos de Efraín dieron la espalda en el día de la batalla. Verso 9. Insiste en que el pueblo olvidaron sus obras y las maravillas que le había mostrado. Verso 11. El relato detalla cómo Dios abrió las peñas en el desierto y dio maná del cielo. Versos 15 y verso 24. Sin embargo, el pueblo volvió a pecar contra él pidiendo comida a su antojo. Amén. Versículo 17. El verso 38 es el centro teológico del Salmo. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Amén. A pesar de la constancia en el pecado del hombre, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Volvieron y tentaron a Dios y provocaron al Santo de Israel. Amén. Verso 41. El hombre intenta limitar el poder de Dios a sus propias expectativas y necesidades inmediatas. Les recuerda cómo Dios abandonó el tabernáculo en Silo, verso 60, debido a la profanación del pueblo, permitiendo que su poder fuera entregado al cautiverio. Esto es una advertencia sobre las consecuencias de la irreverencia ante lo sagrado. El Salmo termina con un cambio drástico de tono en el verso 65. Despertó el Señor como quien duerme. Dios no es indiferente. Él actúa en el momento preciso de la historia. La elección de David, quien pastoreaba ovejas para ser pastor de Jacob, versos 70 y 71, subraya que el liderazgo conforme al corazón de Dios se basa en la integridad del corazón y la pericia de manos. Amén. A su nombre, gloria. Concluimos. Los Salmos 74 al 78 nos revela que la vida del creyente no está exenta de pruebas, asedios o momentos de aridez espiritual. Sin embargo, el mensaje central de este bloque es que aunque el cielo parece silencioso o el enemigo parece prevalecer, Dios sigue pastoreando a su pueblo. Amén. Alabado sea Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, porque en medio de nuestras crisis, tú eres el juez justo y el pastor fiel que nunca nos abandona. Ayúdanos a ser un pueblo con memoria agradecida y corazón íntegro, que cuando la noche de la duda intente oscurecer nuestro camino, recordemos siempre que tus obras pasadas son la garantía de tus promesas futuras. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.